Intenten imaginar esta escena. Entre arenas quemadas por el sol, donde la temperatura de verano sube hasta los 50 grados, fluye un verdadero río vivo. En él habita 1 millón de peces. ¿Suena a ciencia ficción? Sin embargo, es una realidad creada por Israel en pleno centro del desierto de Negev. Suscríbanse al canal para conocer historias increíbles sobre las tecnologías del mañana. El desierto de Negev cubre más de la mitad del territorio israelí. Es un lugar donde las lluvias ocurren solo unas pocas veces al año, y los antiguos cauces de ríos se convirtieron hace mucho en barrancos secos y pedregosos. Durante siglos, las tribus beduinas deambularon por aquí, aprendiendo a vivir donde el agua prácticamente no existe. En el siglo XX, los colonos judíos comenzaron a desarrollar estos territorios sin vida. Construyeron kibutzim, tendieron sistemas de agua, crearon el riego por goteo. Cada gota de agua aquí se valoraba como oro. Sin embargo, el sueño de un río vivo en medio del desierto parecía absolutamente inalcanzable. Todo cambió a principios del siglo XXI, cuando Israel logró un avance en las tecnologías de desalinización de agua de mar. Enormes plantas desalinizadoras en la costa mediterránea comenzaron a convertir el agua salada en dulce. Esto le dio al país la posibilidad de pensar no solo en la supervivencia, sino también en la restauración de la naturaleza. Al mismo tiempo, se desarrollaba el sistema de tratamiento de aguas residuales. Israel alcanzó el récord de 90% de reciclaje, algo que ningún otro país había logrado. El agua tratada se destinaba a los campos agrícolas, liberando valiosos recursos de agua dulce para otras necesidades. Justo en ese momento, un grupo de investigadores de la Universidad Ben Gurión propuso una idea audaz: crear un ecosistema fluvial artificial en pleno desierto. No simplemente un canal con agua, sino un verdadero sistema vivo con peces, vegetación, microorganismos. Muchas personas lo llamaron una utopía, pero los investigadores estaban seguros del éxito. El primer paso fue un estudio detallado de la geología del Negev. Los científicos descubrieron algo sorprendente. Bajo las arenas, a una profundidad de 15 a 30 metros, se encuentran capas acuíferas antiguas. Esta agua se había acumulado allí hace miles de años, cuando el clima era más húmedo. Pero lo más interesante resultó ser que el agua subterránea se calentaba naturalmente por procesos geotérmicos hasta los 40 grados Celsius. Era salobre, no servía para beber, pero era ideal para crear un ambiente acuático estable. El equipo de ingenieros creó un sistema único de suministro de agua. Mezclaban el agua subterránea caliente con agua superficial tratada, logrando el balance óptimo de temperatura y salinidad. El agua debía fluir continuamente, creando la imitación de un flujo fluvial natural. La elección del territorio para el futuro río tomó varios meses. Necesitaban encontrar una zona con el relieve adecuado, donde el agua pudiera fluir por gravedad, formando un movimiento natural. Al final, eligieron un valle en la parte central del Negev, protegido de los vientos más severos. Comenzó la preparación del territorio. Las excavadoras formaban el cauce. Las máquinas creaban diferentes profundidades donde los peces pudieran encontrar refugio. Los especialistas en paisajismo plantaban a lo largo de las futuras orillas plantas resistentes a la sequía: tamarisco, acacia, palmeras datileras. Simultáneamente, se construía la infraestructura de monitoreo. A lo largo de todo el futuro río, colocaban estaciones automáticas capaces de rastrear continuamente múltiples parámetros: temperatura, oxígeno, nivel de pH, contenido de nutrientes, velocidad del flujo. Cuando la parte técnica estuvo lista, comenzó la etapa más importante: el lanzamiento del agua. Las primeras corrientes fluyeron por el cauce en febrero de 2023. Los ingenieros controlaban cuidadosamente cada litro, regulando el suministro para no erosionar las orillas y asegurar un flujo estable.
Los siguientes 6 meses se dedicaron a estabilizar el ambiente acuático. Se requería esperar hasta que se formara una capa de sedimentos del fondo, se multiplicaran las bacterias beneficiosas, se arraigaran las plantas ribereñas. Fue un periodo de espera, cuando el río existía, pero aún no había vida en él. Esta sección sobrevivió tanto al calor como a los bruscos enfriamientos nocturnos. La mezcla geotérmica ayudaba a mantener la temperatura más estable. Incluso cuando el aire descendía a cero y por debajo, el agua permanecía en un rango cómodo para los organismos vivos y no caía en estrés helado. En el verano de 2023 comenzaron las pruebas con pequeños grupos de peces. En secciones especialmente aisladas, soltaron varios cientos de ejemplares de tilapia. Estos peces son originarios de África, son resistentes, se reproducen rápidamente y toleran bien los cambios de condiciones. Los resultados de las primeras pruebas fueron alentadores. La tilapia no solo sobrevivía, demostraba un comportamiento normal. Exploraba el territorio, se alimentaba, formaba cardúmenes. Esto dio luz verde para la etapa principal del proyecto. Llegó el día decisivo, enero de 2024. Al valle llegó una columna de camiones con tanques especiales equipados con sistemas de suministro de oxígeno. En ellos se encontraba 1 millón de peces de diferentes especies, criados en granjas piscícolas de todo Israel. El equipo de ictiólogos actuó con precisión quirúrgica. No se podía simplemente arrojar los peces al agua, eso causaría un shock y muerte masiva. Cada lote se colocaba primero en contenedores intermedios, donde la temperatura del agua se igualaba gradualmente con la del río. El proceso de liberación se extendió por 3 días. La tilapia constituyó aproximadamente el 60% del total. Otro 30% correspondió a carpas, resistentes a diferentes condiciones. El 10% restante, especies locales del desierto capaces de vivir en agua salobre. Las primeras 24 horas después del lanzamiento fueron las más tensas para todo el equipo. Las personas hacían guardia las 24 horas, observando el comportamiento de los peces a través de cámaras subacuáticas. Algunos ejemplares comenzaron a nadar activamente de inmediato. Otros se quedaron congelados en el fondo, adaptándose al nuevo ambiente. En los primeros días, el oxígeno cayó. Y esto era esperado. 1 millón de peces lo consume rápidamente. Entonces, encendieron aireadores adicionales para intensificar la mezcla y saturar el agua con aire mientras el sistema alcanzaba un régimen estable. Al final de la primera semana, el panorama se aclaró. Aproximadamente el 15% de los peces murieron en los primeros días, lo que correspondía a los pronósticos. El resto se adaptó y comenzó a distribuirse por el río, encontrando secciones adecuadas según la velocidad del flujo y la profundidad. La tilapia ocupó las zonas poco profundas y cálidas, donde la luz solar calentaba el agua más intensamente. Las carpas prefirieron secciones más profundas y frescas, con flujo lento. Las especies locales se ubicaron en las zonas de transición, demostrando una flexibilidad sorprendente. Después de un mes se manifestó un efecto inesperado. Aumentó bruscamente la biomasa del fitoplancton, algas microscópicas. La razón es simple. Los desechos de la vida de los peces enriquecieron el agua con nitrógeno y fósforo, y las cadenas alimentarias comenzaron a activarse. El fitoplancton se convirtió en la base alimentaria para el zooplancton, diminutos crustáceos y otros microorganismos. Estos, a su vez, sostuvieron a las crías y peces pequeños. La cadena alimentaria comenzó a formarse de manera natural, sin intervención adicional. En la primavera de 2024 aparecieron las primeras señales de que el ecosistema funcionaba. Las plantas ribereñas, que recibían nutrientes del agua, crecieron tanto que comenzaron a dar sombra. Esto creó microzonas adicionales con diferentes temperaturas y diferentes velocidades de flujo cerca de la orilla. Las aves también descubrieron un nuevo río. Primero llegaron garzas y cormoranes, atraídos por la abundancia de peces. Esto alegraba y al mismo tiempo preocupaba,
el sistema joven aún requería tiempo para soportar esa presión. Para el verano de 2024, la cantidad de aves creció, y fue necesario hacer que algunas secciones estuvieran más protegidas. Sobre algunas zonas tendieron redes para que los peces tuvieran lugares tranquilos, especialmente donde se esperaba el desove. En otoño, la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel realizó el primer examen a gran escala. Los biólogos usaron electropesca, un método de aturdimiento temporal de peces con corriente débil, para su conteo e inspección. Los resultados superaron las expectativas. Sobrevivieron más de 750.000 ejemplares. Pero el descubrimiento principal fue otro. Al examinar los peces capturados, encontraron hembras de tilapia preñadas. Esto significaba que los peces no solo sobrevivían, se estaban preparando para reproducirse, aunque según las expectativas iniciales, esto debía tomar más tiempo. La reproducción comenzó en diciembre de 2024. Las hembras de tilapia depositaban sus huevos en pequeñas ensenadas poco profundas y protegidas, donde la corriente era mínima. Los machos custodiaban los territorios, demostrando un comportamiento agresivo hacia los competidores. Los primeros alevines aparecieron 2 semanas después. Los diminutos pececillos semitransparentes se mantenían cerca del fondo, alimentándose de zooplancton. Su supervivencia en la naturaleza siempre es baja, pero incluso una pequeña fracción de sobrevivientes cambia rápidamente el balance en un sistema joven. Enero de 2025 trajo una prueba de frío. Las temperaturas nocturnas para el Negev descendieron inusualmente bajas y el equipo esperaba problemas. Pero el agua se mantuvo en el corredor cálido gracias a la alimentación geotérmica, y esto se convirtió en uno de los argumentos más fuertes a favor del esquema elegido. En la primavera de 2025, la población de peces en el río se estimaba ya en aproximadamente 1.200.000 ejemplares. La reproducción natural compensaba las pérdidas por aves y enfermedades. El ecosistema comenzó a funcionar no solo con apoyo externo, sino también con su propia dinámica. Sin embargo, el crecimiento de la población creó un nuevo problema. En días calurosos, el nivel de oxígeno en el agua comenzó a caer más rápido de lo deseado. El agua caliente retiene menos oxígeno y esto obligó al sistema a trabajar con mayor precisión. Entonces, intensificaron la aireación y aumentaron ligeramente la velocidad del flujo. Además, parte del régimen de suministro de agua se reconfiguró para reducir las secciones estancadas en las semanas más calurosas y darle al agua más movimiento. En el verano de 2025 ocurrió el primer brote grave de enfermedad. Varios cientos de carpas en una de las secciones del río comenzaron a mostrar signos de infección fúngica. Úlceras en el cuerpo, letargo, rechazo de alimento. Todo indicaba un problema. El equipo de veterinarios aisló urgentemente la sección infectada, instalando barreras de red temporales. Los peces enfermos fueron capturados y eliminados, para no permitir que la infección se propagara. El resto en la zona aislada fue tratado con antifúngicos. Afortunadamente, el brote no fue más allá. Este episodio se convirtió en un recordatorio. El sistema puede verse vivo y seguro, pero a veces le basta un patógeno para estar al borde. Este incidente les recordó a todos una cosa simple. Incluso un sistema que funciona hermosamente permanece vulnerable a detalles que en los informes generalmente se escriben en una sola línea. En el otoño de 2025 ocurrió otro evento inesperado en el río. En las muestras comenzaron a aparecer peces que no habían sido liberados allí. Las explicaciones podían ser varias. Una de las versiones probables: transporte de huevos por aves, algo que a veces ocurre en la naturaleza. Entre los nuevos huéspedes resultaron ser pequeñas especies locales que viven en cuerpos de agua temporales después de las escasas lluvias. Así se manifestó una dualidad interesante del proyecto. Hidrológicamente permanece cerrado y controlado, pero biológicamente ya está conectado con el ambiente circundante, a través de aves, insectos y vegetación.
En el invierno de 2025 y 26, la población se estimaba en aproximadamente 1,5 millones de ejemplares. La reproducción continuaba y las crías encontraban refugio en la vegetación ribereña y en secciones con flujo débil. Pero los científicos entendían, la verdadera prueba aún está por delante. El ecosistema existe solo 2 años, y eso es un periodo diminuto en escalas naturales. Se necesita observar al menos 5 y mejor 10 años para sacar conclusiones seguras, especialmente para una zona desértica. Mientras tanto, el interés en el proyecto comenzó a crecer, y esto era esperado. Delegaciones de países vecinos llegaban a ver el sistema en vivo, porque el déficit de agua en la región hace mucho dejó de ser teoría y se convirtió en política y economía diaria. Observaban con especial atención los estados del Golfo Pérsico. Allí casi no hay agua dulce, pero hay recursos y deseo de construir soluciones para las décadas venideras. Un proyecto piloto como este se veía como una oportunidad rara de verificar ideas no en papel, sino en la realidad. Sin embargo, la copia directa del modelo israelí es imposible. Cada desierto es único. En uno hay otra geología, en otro una composición química diferente de las aguas subterráneas, en un tercero vientos impredecibles y tormentas de polvo. Incluso un esquema exitoso requiere adaptación. Los científicos israelíes preparaban gradualmente publicaciones e informes sobre los resultados tempranos. Es importante que el proyecto se posicionara como una demostración del enfoque y no como una plantilla universal lista. Aquí las palabras clave: piloto, control, verificación de hipótesis. El proyecto en el Negev demostró varias cosas fundamentales. En primer lugar, las tecnologías modernas de tratamiento y desalinización de agua permiten destinar recursos para la restauración de ecosistemas, sin quitarle agua directamente a las ciudades. En segundo lugar, las aguas subterráneas geotérmicas en regiones desérticas pueden funcionar como un estabilizador natural de temperatura. Este calor reduce el riesgo de fluctuaciones bruscas y, por lo tanto, sostiene la vida en temporadas cuando el agua desértica ordinaria se volvería demasiado fría o inestable. En tercer lugar, la elección correcta de especies es críticamente importante. La tilapia y las carpas fueron elegidas no por casualidad. Son resistentes, omnívoras, ganan masa rápidamente y son capaces de tolerar fluctuaciones en los parámetros del agua, que en el desierto son inevitables. En cuarto lugar, el manejo de los parámetros es más importante que las promesas bonitas. En esta historia, gana no quien habla más fuerte del milagro, sino quien sabe a tiempo disminuir la carga, añadir aireación, ajustar el flujo y no teme reconocer el riesgo. El lado económico del proyecto también merece atención. Las inversiones iniciales fueron de alrededor de $15 millones estadounidenses. Esto incluye la construcción de infraestructura, sistemas de monitoreo, repoblación y mantenimiento los primeros 2 años. Los gastos corrientes para mantener el sistema, alrededor de $500,000 al año. Esto es, energía para las bombas y aireadores, salarios del personal, mantenimiento técnico del equipo. Para Israel, estos son gastos aceptables para un experimento ecológico de significado mundial. También hay un potencial retorno económico. El río atrae visitantes y grupos educativos. Se convierte en un lugar donde los estudiantes estudian la restauración ecológica. En el futuro es posible un modelo cauteloso de pesca deportiva, si los biólogos lo consideran seguro. Pero el valor principal del proyecto no está en el dinero. Muestra que el ser humano puede ser no solo un destructor, sino también un arquitecto de la restauración, si actúa cuidadosamente y científicamente. En un contexto de sequías y ríos que desaparecen, este ejemplo engancha a la gente precisamente porque es vivo. Los críticos del proyecto señalan su artificialidad. Efectivamente, no es un río natural salvaje, sino un sistema cuidadosamente diseñado que depende de las tecnologías. Pero en el siglo XXI,
la frontera entre lo natural y lo creado por el hombre se desdibuja cada vez más. Tomemos, por ejemplo, los pólderes holandeses, tierras ganadas al mar. Son paisajes absolutamente artificiales, pero se convirtieron en hogar para millones de personas y miles de especies de plantas y animales. O los bosques verticales de Singapur, donde los árboles crecen en rascacielos. El río desértico israelí continúa esta tradición de ingeniería ecológica. Muestra que en la era de la crisis climática, esperar la misericordia de la naturaleza puede ser peligroso. A veces es necesario diseñar sistemas sostenibles capaces de existir en nuevas condiciones. Es interesante comparar este proyecto con otros intentos de reverdecer los desiertos. China gastó miles de millones en la Gran Muralla Verde, plantando miles de millones de árboles a lo largo de la frontera del desierto de Gobi. Pero muchos árboles murieron por falta de agua. Los países árabes construyen granjas con hidroponía, donde las plantas reciben agua directamente a las raíces sin suelo. Esto funciona para la producción de vegetales, pero no crea ecosistemas. El enfoque israelí intenta encontrar un balance entre tecnologías y naturaleza. Algunos ecologistas se preocupan por las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasa si el sistema se sale de control? ¿Qué pasa si especies invasoras penetran en el río y desplazan a los peces liberados? ¿Qué pasa si cambian las condiciones climáticas y el agua geotérmica se vuelve menos estable? Estas preocupaciones están justificadas. La historia conoce ejemplos donde las intervenciones humanas en la naturaleza llevaron a catástrofes. La introducción de conejos en Australia, la repoblación con perca del Nilo en el lago Victoria, el secado del mar de Aral en la Unión Soviética. Pero el equipo israelí tuvo en cuenta estas lecciones. Hidrológicamente, el circuito está controlado, y la tarea consiste en no dejar que el agua salga libremente a los cauces naturales. Al mismo tiempo, la influencia en la vida circundante igual aparece, a través de aves, insectos y vegetación. Y esto se considera como parte de las observaciones, no como un efecto secundario que se puede ignorar. Además, en una situación de emergencia, el proyecto puede ponerse rápidamente en modo de detención. Basta con cerrar el suministro de agua, y la sección comenzará a perder volumen, y los peces pueden ser capturados y trasladados. No es la opción ideal, pero existe como un seguro. El aspecto filosófico del proyecto también merece atención. ¿Qué es la naturaleza en el siglo XXI? ¿Podemos llamar naturaleza solo a lo que existe sin la participación humana? ¿O el ecosistema creado por nosotros también es parte de la naturaleza si en él ya funciona un ciclo autosostenible? Estas preguntas van más allá de la ecología y tocan nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el mundo. Ya no podemos ser observadores pasivos. Nuestra influencia en el planeta es tan grande que nos convertimos en una fuerza que cambia el clima y los paisajes. El río israelí en el desierto simboliza un nuevo enfoque en las relaciones con la naturaleza. No conquista ni no intervención ciega, sino una asociación cuidadosa. Creamos condiciones, la naturaleza responde, y luego comienza el ajuste fino. A principios de 2026, el proyecto llegó a una fase crítica. Los próximos años mostrarán si el sistema podrá existir por décadas o si es un éxito temporal que terminará en colapso. Los planes para el futuro son ambiciosos. Si el río continúa funcionando establemente, planean expandirlo. Secciones adicionales pueden crearse en otras partes del Negev, formando gradualmente una red de cuerpos de agua artificiales a través del desierto. También se discute la posibilidad de integración con la agricultura. El agua del río, después de filtración, puede usarse para riego de campos. Los desechos de los peces, ricos en nutrientes, se convertirán en fertilizante orgánico. Esto creará un ciclo cerrado de producción. Los investigadores estudian la posibilidad de lanzar en el río especies de peces comerciales. Si se logra establecer una captura controlada, esto dará una fuente adicional de proteína para la región. Israel importa la mayor parte del pescado.
La producción propia reducirá la dependencia. Pero todos estos planes dependen de una cosa: la estabilidad del sistema existente. Aún es temprano para hablar de escalamiento. Necesitan asegurarse de que el río resista la prueba del tiempo, las sequías, posibles enfermedades de los peces y otros desafíos imprevistos. Mientras tanto, en otros países comienzan a aparecer proyectos análogos. Marruecos lanzó un programa piloto en el desierto del Sáhara, usando la experiencia de Israel. Los Emiratos Árabes Unidos invierten en investigaciones para la creación de oasis artificiales con sistemas acuáticos. Incluso en Estados Unidos, en el estado de Arizona, donde el desierto de Sonora sufre de sequía y el descenso del nivel del río Colorado, las autoridades consideran la posibilidad de crear sistemas acuáticos cerrados basados en agua reciclada y energía renovable. El calentamiento global hace el problema del agua cada vez más agudo. Según pronósticos de la ONU, para 2050, más de la mitad de la población de la Tierra vivirá en regiones con déficit de agua dulce. Las soluciones tradicionales, represas y embalses, ya no son suficientes. Se necesitan nuevos enfoques que combinen tecnologías de desalinización, reciclaje, uso eficiente y restauración de ecosistemas acuáticos. El proyecto israelí en el Negev puede convertirse en una de las demostraciones funcionales de cómo se ve esto en la infraestructura real, no en una presentación. Es importante entender las limitaciones. La creación de un río artificial en el desierto requiere inversiones significativas, tecnologías, experiencia. No es una solución universal para países pobres que no tienen recursos para experimentos similares. Pero las tecnologías se abaratan. Lo que hoy cuesta $15 millones, en 10 años puede costar 5. La energía solar en los desiertos es casi gratuita. Las plantas desalinizadoras se vuelven más eficientes. Los sistemas de monitoreo más baratos gracias a la producción masiva de sensores. Con el tiempo, proyectos similares pueden volverse accesibles incluso para países en desarrollo. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y programas de la ONU para el medio ambiente ya muestran interés en financiar iniciativas análogas en África y Asia. El aspecto educativo del proyecto no se puede subestimar. La Universidad Ben Gurión creó un programa especial para estudiantes de países en desarrollo, donde estudian tecnologías de gestión de recursos hídricos en regiones áridas. Los graduados de este programa regresan a casa con conocimientos y experiencia que pueden aplicar en sus países. Esto crea una red global de especialistas capaces de implementar métodos avanzados de gestión del agua y restauración de ecosistemas. El efecto social del proyecto también es significativo. Las comunidades beduinas locales, tradicionalmente dedicadas a la ganadería, ahora están involucradas en el monitoreo y mantenimiento del sistema fluvial. Esto les da un ingreso estable y nuevas habilidades. Los jóvenes de los poblados beduinos reciben capacitación en el trabajo con sensores, mantenimiento de equipos, cuidado de los peces. El proyecto se convierte en un puente entre el modo de vida tradicional y las tecnologías modernas, ayudando a preservar la identidad cultural mientras se adaptan a las nuevas realidades. El potencial turístico del río también se revela. El ecoturismo en los desiertos gana popularidad. La gente viaja para ver con sus propios ojos el espectáculo increíble. Un río vivo con peces en medio de arenas quemadas, donde la temperatura en verano supera los 50 grados. Se construyeron miradores, se organizan excursiones educativas donde los guías cuentan sobre las tecnologías de creación del sistema, sobre las especies de peces, sobre la importancia de los recursos hídricos. Esto atrae visitantes anualmente, trayendo ingresos a la región, aunque las escalas, por ahora, permanecen modestas. Algunos críticos llaman al proyecto un espectáculo, una demostración costosa de superioridad tecnológica sin beneficio real. ¿Para qué gastar millones en peces en el desierto cuando ese dinero puede dirigirse a resolver problemas sociales? La respuesta está en que no son solo peces. Es una plataforma científica,
un campo de prueba para tecnologías que pueden ser útiles a millones de personas en el futuro. Cada lección aquí se verifica en el campo, no en un modelo, y eso es un nivel completamente diferente de valor. Además, el proyecto crea empleos, atrae visitantes, produce conocimiento. Es una inversión no solo en ecología, sino en economía, educación, ciencia. El retorno a largo plazo puede superar muchas veces la inversión inicial. En un mundo lleno de noticias alarmantes sobre el clima y la extinción de especies, este proyecto engancha porque muestra acción. No una promesa, no un eslogan, sino un intento de armar un mecanismo funcional, donde la naturaleza guardó silencio durante mucho tiempo. Los científicos israelíes son los primeros en reconocer la fragilidad del sistema y los riesgos de fracaso. Pero también muestran que con un enfoque basado en la ciencia, las mediciones y la disposición a cambiar el régimen, se pueden mover las fronteras de lo posible. El río en el desierto del Negev se convirtió en símbolo de una nueva relación con la naturaleza. No explotación ni no intervención romántica, sino gestión activa y científicamente fundamentada. Vivimos en la era del Antropoceno, cuando el ser humano se convirtió en una de las principales fuerzas que dan forma al planeta. Esto impone responsabilidad. Ya no podemos permitirnos ser descuidados. Cada decisión sobre el uso de la tierra, del agua, de la energía, debe tomarse teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas y el clima. El proyecto israelí muestra cómo puede verse esto en la práctica. Meses de preparación, miles de mediciones, ajuste constante de los regímenes, disposición a detenerse y retroceder un paso. Esto requiere paciencia, inversiones, experiencia. Dentro de 20 años miraremos atrás y evaluaremos si este proyecto fue el inicio de una nueva era de restauración de los desiertos o permaneció como un experimento único. Mucho depende de cómo se desarrollen los eventos en los próximos años. Si el sistema permanece estable, si la población de peces continúa creciendo naturalmente, si se logra evitar brotes catastróficos de enfermedades y colapso de oxígeno, esto probará la viabilidad del concepto. Entonces, proyectos similares comenzarán a realizarse en todas partes. Si el sistema colapsa, eso también será una lección valiosa. Sabremos qué factores subestimamos, dónde nos equivocamos en los cálculos, qué hay que cambiar. La ciencia avanza a través de los errores no menos que a través de los éxitos. Por ahora, en enero de 2026, 1 millón de peces continúan nadando en el río del desierto. Se alimentan, se reproducen, interactúan con las plantas ribereñas y las aves. El ecosistema vive, respira, evoluciona. Es un logro increíble. En medio de uno de los desiertos más severos del planeta, el ser humano creó un oasis de vida usando tecnologías, ciencia y determinación. Independientemente de lo que suceda después, este momento ya entró en la historia como prueba del ingenio humano. 1 millón de peces en el desierto del Negev no es solo un experimento ecológico. Es un mensaje para las generaciones futuras. Podemos corregir los errores del pasado. Somos capaces de crear y no solo destruir. En un mundo donde los desiertos avanzan y el agua se convierte en déficit, este es un mensaje vitalmente importante. Si les interesan las historias sobre tecnologías que cambian nuestro mundo, suscríbanse al canal, den like y compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá este río del desierto existir dentro de 10 años? ¿O está condenado a secarse? Escriban qué soluciones para combatir la escasez de agua consideran más prometedoras.